El exilio venezolano en Miami le pidió a Joe Biden que no deje de presionar al dictador Nicolás Maduro, así como lo escuchan. La organización Independent Venezuelan American Citizens solicitó que el gobierno estadounidense imponga más sanciones en lugar de quitarlas. La organización Independent Venezuelan American Citizens, IVAD, con sede en Miami, pidió este jueves al gobierno estadounidense que imponga más sanciones al régimen de Nicolás Maduro en lugar de quitarlas, e instó a un paro general en el país sudamericano con el fin de derrocar al dictador. Señores, crece cada vez más la tensión en el país de Venezuela porque en una rueda de prensa, IVAD, una organización comprometida con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, abordó cuestiones cruciales relacionadas con la situación en ese país y expuso la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos tome acciones concretas tras la anulación del proceso de primarias de la oposición por parte del régimen venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió el pasado lunes el proceso primario de la oposición argumentando fraude electoral. Entre las diferentes acciones que propuso el director de IVAD, Ernesto Ackerman, hace un llamado al presidente Joe Biden para que restablezca las sanciones que fueron suspendidas y continúe presionando al régimen de Maduro para que rinda cuentas. No es un embargo y no es contra el país, son sanciones a título personal con nombres y apellidos. En Venezuela hay 110 penalizados hasta ahora, habría dicho Ackerman. Según el dirigente, el oro lo está explotando el cartel de los soles. En Venezuela no hay empresas privadas, habría puntualizado. Estados Unidos anunció además en octubre pasado el levantamiento de varias sanciones, incluidas las del petróleo y el gas, por 6 meses, como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales del 2024, que incluyen la observación internacional. Sin embargo, advirtió que podría reconsiderar la decisión si no se liberan a los presos políticos estadounidenses en Venezuela y si la antichavista María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado 22 de octubre, sigue inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, un asunto sobre el que Estados Unidos quiere ver pasos concretos antes de finales de noviembre. No creo en las elecciones, no lo creo de este gobierno, pero ahora no hay dudas de que existe una voz cantante, afirmó Ackerman a un medio de comunicación sobre el triunfo de Machado en las primarias. El 97% de los votantes eligieron un vocero real, elegido democráticamente. En Venezuela no había nadie que fuera vocero de la oposición, no había un líder que nos llevara adelante. Por eso, si aceptamos la inhabilitación de María Corina Machado, estamos aceptando al régimen y tenemos que apoyarla, señores. Así lo ha dejado claro el pueblo en la rueda de prensa de este jueves, que contó con la presencia de Rafael Pineiro, alcalde de Doral, la ciudad aledaña a Miami donde más venezolanos viven. También se hizo un llamado al gobierno de Biden para que exija respeto a las elecciones primarias. Según se planteó, se trata del respeto a los acuerdos previamente establecidos en las reuniones de Barbados que tuvieron lugar en octubre pasado entre el régimen venezolano y la oposición, en un paso esencial hacia la restauración de la democracia en Venezuela, habría afirmado Ackerman. Sobre la convocatoria a una huelga general, señaló que se trata de convocar en Venezuela una huelga general donde el país entero se pare. Hay casos como el de Filipinas, donde ese tipo de paros derrocaron dictadores. Así habría enfatizado, señores, cada vez crece la tensión. Se le estará acabando el tiempo a Nicolás Maduro. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Déjenme sus comentarios porque parece que al régimen en Venezuela le está llegando la hora, señores. Vamos con más información porque esto está que finaliza. Vamos con más noticias. La presidenta del subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes, la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, y la representante demócrata por el mismo estado, David Wasserman Schultz, condenaron los ataques del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, contra la opositora María Corina Machado. Emitieron una declaración en conjunto luego de que Maduro anulara arbitrariamente los resultados de las elecciones primarias de la oposición venezolana, celebradas el pasado 22 de octubre. Condenamos enérgicamente la decisión del tribunal, controlado por el régimen de Venezuela, de suspender el proceso de elecciones primarias de la oposición democrática, que movilizó a 2.4 millones de votantes venezolanos para nominar a María Corina Machado como candidata de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024. Habrían dejado claro y siguieron: este ataque a la democracia es una grave violación de los principios democráticos y una clara violación del reciente acuerdo del régimen de Maduro con la opositora Plataforma Unitaria y la administración de Biden. Luego indicaron que la criminalización de este proceso político legítimo, que fue supervisado por observadores electorales independientes y coordinado de conformidad con las normas internacionales, refleja una pauta bien establecida de desdén por la auténtica independencia electoral y represión de los opositores políticos, como demuestra la prohibición por el régimen de los candidatos y partidos de la oposición. El requisito del tribunal de que la Comisión Nacional de Primarias Independientes entregue documentos que identifiquen a los votantes venezolanos es especialmente grave, considerando el historial del régimen de tomar represalias contra la disidencia mediante encarcelamiento arbitrario, ejecuciones extrajudiciales, tortura, marginación y denegación de servicios sociales. Estamos horrorizadas ante la perspectiva de que los venezolanos estadounidenses que participaron en las elecciones primarias, incluidos muchos de nuestros electores, puedan
convertirse en objetivos del régimen. Habían apuntado, señores. Continúa la película entre el régimen y la oposición, señores. Vamos a ver qué pasa porque cada vez crece la tensión. Las congresistas instaron ahora que la administración de Biden utilice todas las herramientas disponibles para hacer cumplir los términos del acuerdo del 17 de octubre que prometía la reimposición de sanciones en caso de violación y garantizar que la señora Machado tenga la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y justas. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger los votantes venezolanos, incluidos los venezolanos estadounidenses, de represalias por ejercer su derecho al voto. Por su parte, María Elvira Salazar envió este martes una carta al gobierno estadounidense en la que exigió que se vuelvan a imponer sanciones al régimen de Maduro por violación de los términos del acuerdo que él y Biden firmaron el pasado 17 de octubre. La advertencia de Estados Unidos a la dictadura de Maduro. Estados Unidos tomará medidas si el dictador venezolano Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición, advirtió este lunes un portavoz del Departamento de Estado luego de que la Corte Suprema de Venezuela, afín al chavismo, suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras. El gobierno de Estados Unidos tomará medidas contundentes si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral de cara a los comicios del 2024, habría declarado un medio de comunicación. Instamos también a Nicolás Maduro y a sus representantes a mantener los compromisos que asumieron en la firma del acuerdo de la hoja de ruta política en Barbados, donde el régimen y la oposición acordaron que las próximas elecciones presidenciales se celebren en el segundo semestre del 2024 con la presencia de observadores internacionales. Este acuerdo ya dejaba en el aire el tema de las inhabilitaciones políticas que afectan, entre otras, a María Corina Machado, quien arrasó en las primarias del 22 de octubre con el 92% de los votos, señores. El régimen está asustado, el régimen está preocupado porque le está llegando la hora, está llegando el tiempo a Nicolás Maduro en el poder. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Será que María Corina Machado derrota a Nicolás Maduro? Coméntenme ustedes qué puede llegar a pasar con todo esto. Déjenme sus comentarios. Gracias. Continuamos con más información. Bien, y continuando con un resumen importante de las noticias, la Plataforma Unitaria responde a la persecución del régimen contra la primaria. La Plataforma Unitaria respondió este miércoles a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro contra el resultado de las elecciones primarias celebradas el pasado 22 de octubre. La primaria fue un rotundo éxito y eso no lo van a borrar ni citaciones ni sentencias, habría dicho en un medio de comunicación el representante de la instancia política, Biagio Pilieri. Pilieri aseguró que 80% del país quiere un cambio político y sostuvo que nada ni nadie desviará la ruta electoral. Nuestra ruta es pacífica, democrática, constitucional y electoral. Todo lo demás es cuento de camino. Tenemos como objetivo superior y central acompañar al ciudadano venezolano en sus exigencias para mejores servicios públicos, en sueldos, salarios e ingresos dignos y por supuesto en el cambio por la vía al voto, habría agregado el vocero. Así como lo están escuchando, continuamos con más titulares porque la directora para las Américas de la Human Rights Watch, Juanita Gubertos, sobre sentencia del TSJ es un evidente atentado contra los acuerdos en Barbados. La activista pro derechos humanos se une a las voces de la comunidad internacional que condenan la suspensión de los efectos de la primaria de la oposición que ganó María Corina Machado. La comunidad internacional debe condenar esta decisión y exigir que el régimen cumpla lo pactado, habría dicho Juanita Gubertos, directora para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch. La suspensión de los efectos de la primaria de la oposición por parte del TSJ es un evidente atentado contra los acuerdos de Barbados, escribió Gubertos en su cuenta de un medio de comunicación. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, también afirmó este martes que el mandatario venezolano Nicolás Maduro no tiene carta blanca para vulnerar el acuerdo alcanzado con la oposición y si lo hace se expone a la reimposición de las sanciones levantadas. Si el régimen ha violado de hecho el acuerdo alcanzado, entonces por supuesto tomaremos las medidas necesarias, aseguró Blinken en un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió todos los efectos de las primarias opositoras en las que impulsó la liberal María Corina Machado por abrumadora mayoría. Blinken respondía así al senador republicano Marco Rubio, que le preguntó en el Congreso si reimpondrán las sanciones levantadas parcialmente en la recompensa por el acuerdo logrado a mediados de octubre en Barbados. Señores, noticias del momento, continuamos con más titulares. Bien, y continuando con más información, el régimen iniciará campaña por referendo sobre el Esequibo el 6 de noviembre. El dictador Nicolás Maduro informó que la campaña electoral para el referéndum consultivo propuesto por la Asamblea Nacional Ilegítima con la finalidad de defender el Esequibo iniciará el próximo 6 de noviembre y finalizará el 1 de diciembre. Del lunes 6 de noviembre al viernes 1 de diciembre, el pueblo de Venezuela se va a las calles en movilización consciente, organizada y participativa para prepararse para una decisión histórica y trascendental el domingo 3 de diciembre.
octubre, habría dejado claro Nicolás Maduro en una transmisión a un medio de comunicación. Asimismo, detalló que actualmente en el país se están distribuyendo millones de volantes nacionalistas con las 5 interrogantes que los ciudadanos deberán contestar en el proceso electoral. El líder del régimen venezolano anunció la creación de un comando de campaña en el cual sea liderado por Jorge Rodríguez. Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, suspender un referendo consultivo impulsado por el régimen venezolano sobre el territorio del exequivo que ambos países se disputan desde hace más de un siglo. El chavismo rápidamente tachó de barbarie este pedido sobre el que Georgetown no se pronunció aún de manera oficial. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y continuando con más titulares del momento, reuniones entre Estados Unidos, el régimen y la oposición se habían reunido este 31 de octubre. La Plataforma Unitaria Democrática AMUD, el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos habían reanudado este martes las reuniones enmarcadas en el Acuerdo de Barbados, lo que significaría el primer contacto formal tras la realización de las primarias, reveló un periodista a un medio de comunicación. Hoy se reanudaron las reuniones entre gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y la Plataforma Unitaria, primer contacto formal después de las primarias y de las citaciones a directivos de la CNDP. También la decisión del TSJ contra la consulta opositora, mencionó el periodista. Este mismo martes, Estados Unidos, en palabras del jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, lanzó una advertencia al régimen y les dejó claro que no tienen carta blanca y que podrían reimponer las sanciones. Maduro, por su parte, aseguró en la locución que la Plataforma Unitaria viola el Acuerdo de Barbados. Según él, no cumplen con el apartado sobre la defensa del exequivo. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, y continuando con más noticias internacionales, la seguridad nacional de Estados Unidos no es una cuestión monetaria. El debate sobre los gastos del complejo militar industrial tiene algunas curiosas coincidencias entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Con la mayoría de los que opinan sobre política, suelo hablar de izquierda y derecha, pero cuando lo hago a veces me encuentro con personas que tachan este enfoque de simplicista. Seguramente argumentan la gente es más complicada que eso y no tiene puntos de vista que puedan resumirse claramente en una sola dimensión. Pues bien, aunque las personas sean complicadas, los políticos no lo son. Un minucioso análisis estadístico de las votaciones al Congreso muestra que los políticos se sitúan claramente en un espectro de izquierda a derecha. Y si se sabe dónde se sitúa un político en ese espectro, se puede presidir muy bien su posición en cuestiones aparentemente no relacionadas. En principio, puede haber ecologistas fuertes que quieran bajar los impuestos a los ricos, viceversa. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!